Que este sea un día para contemplar la creación, las maravillas, los prodigios, los milagros, las respuestas de Dios. Que este sea un día para contemplar su nueva misericordia para con los de nuestra casa. Que este sea un día para contemplar y para ver la mano de Dios extendiéndose a favor de todo lo que somos y de todo lo que Él nos permite ser y hacer. Padre, que sea tu bendición una vez más sobre nuestras vidas y que seas abriendo caminos delante de nosotros. Las oportunidades se abran y nosotros estemos enteramente capacitados para responder a ellas. Eco de Dios les saluda, Casa de Gobierno les saluda en esta mañana. Y hoy queremos cerrar esta primera parte de la serie La cautividad del alma, donde hemos hablado y entendido un poco acerca de la amargura, y específicamente hoy queremos enfocarnos en estrategias para ser libres, para poder salir de ese estado, de esa condición, para poder desarraigar toda raíz de amargura en nuestra vida. Quiero comenzar diciendo que lo más importante cuando se trata de ser libres, cuando se trata de poder salir de una condición, poder sacar el alma de un estado de cautiverio, lo más importante es reconocer. Necesitamos reconocer que estamos en ese estado. Necesitamos reconocer que se requiere de la libertad. Necesitamos reconocer que solamente Dios, a través de su palabra y a través de diferentes estrategias como las que voy a mencionar hoy, nos puede ayudar a que podamos ser libres de ese estado de cautiverio. Entonces, lo más importante es llevar a una persona a reconocer su condición, su estado, su comportamiento o aquello, en este caso la amargura, de lo que debe ser libre. A partir de allí, entonces vamos a mencionar lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31, como la primera estrategia para ser libres. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Efesios entonces nos invita a quitar, porque recuerda que es una raíz, entonces debe ser totalmente desarraigado, debe ser totalmente movido. Cuando yo resalto ello, es indispensable entenderlo, porque la amargura no es algo que se puede tratar, digámoslo, en términos psicológicos. Yo como psicóloga lo menciono como cuestiones de terapia nomás, o como cuestiones de respirar y calmarse, porque recuerde que es una raíz que debe salir. Si bien es cierto que son métodos que en el momento van a ayudar a la persona, bien es cierto que no va a tratar con la raíz, y aquí Efesios nos está diciendo que debe ser completamente quitada. Entonces, una de las formas, o más bien para poder quitar la amargura de nuestras vidas, es tomar dominio sobre ella. Debo entender que Dios nos ha dado espíritu de dominio. Debo tener dominio, es decir, no permitir que la amargura tome más control sobre mi vida. Y de esa manera, poco a poco, irla desarraigando. Dentro de esta primera estrategia también es importante renunciar, es decir, saber que necesito, o sea, yo quiero salir de ese estado, no quiero permanecer aquí, quiero cambiar, quiero salir de este estado de amargura, y eso también es importante e indispensable, porque recuerde que todo funciona desde la voluntad, la capacidad de reconocer, pero también de salir de ese estado. Estrategia número 2, debes tomar, o la persona debe tomar la decisión de perdonar. Cuando hablamos del ciclo, cuando hablamos del desarrollo de la amargura y cuando hablamos del origen de la amargura, uno de los aspectos que mencionábamos allí era el rechazo, era el desánimo, el resentimiento, el enojo, y estas son manifestaciones, emociones o condiciones que atan el alma, que la manera de
desarraigarlas completamente de nuestra vida es a través del perdón. Es decir, el perdón es uno de las medicinas, es uno de los medios, es una de las estrategias más potentes para libertar nuestra vida, no solamente de una conducta de amargura, sino de comportamientos como lo es el resentimiento o el odio por causa de lo que recibimos de otra persona. Entonces, importante tomar la decisión de perdonar. Mientras no se perdone, pues aquello que me ocasionó o aquella persona que me ocasionó la amargura me va a seguir provocando ese mismo estado. Pero cuando hay perdón, ya puedo ver a la persona desde un estado de libertad y ya no desde la amargura que me provoca verla o tratarla. Entonces, importante tomar la decisión de perdonar. Número 3, debes autoperdonarte. O en otras palabras, la persona debe perdonarse. Debe entrar en un perdón sincero y eficaz. Una cosa es perdonar a quien provocó, pero otra cosa es yo misma perdonarme. Y este aspecto también afecta mucho. Este aspecto también es indispensable dentro de la liberación. Porque muchas veces nosotros nos autoimponemos cosas o muchas veces nosotros nos autolaceramos por circunstancias y necesitamos perdonarnos por aquellas cosas que de alguna manera en su momento no supimos cómo reaccionar o cómo resolver. Número 4, decidir amar. Uno de los oponentes de la amargura es el amor. De hecho, cuando volvemos a recapitular Hebreos dice que debemos buscar el amor de Dios. Hebreos nos dice que debemos ver específicamente, déjeme ir un momento a la cita, Hebreos 12:15, dice: asegúrese de que a nadie le falte el amor de Dios. Asegúrese de que a nadie le falte el amor de Dios. Antes de mencionar la segunda parte, donde dice que evalúen si hay alguna raíz de amargura, él dice primero evalúe si le falta el amor de Dios, porque si le falta el amor de Dios, es muy posible que pueda entrar o que la raíz pueda enraizarse, digámoslo así, en la persona. Pero cuando el amor de Dios se revela a mi vida, cuando yo acepto el amor de Dios, pero también cuando yo decido amar en la vía del perdón, entonces puedo estar siendo liberada. Veamos que son como causantes, no sé cómo decirlo así, es decir, mientras yo perdono, un ejemplo, espiritualmente dentro de mí, esa raíz se va debilitando. Una de las maneras, hablando de las plantas, por ejemplo, para que la raíz se fortalezca y permanezca allí, digamos, arraigada en la tierra, es a través de nutrientes, ¿verdad? Entonces, si no hay nutrientes, la raíz se va a debilitar, se va a deteriorar y por ende, pues ya no va a haber nada que hacer sino quitar la planta, digámoslo así. Entonces, espiritualmente es algo similar. Yo tengo que dejar de nutrir la amargura, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo contrario de lo que provocó la amargura, y en este caso el amor y el perdón. Mientras yo estoy amando, mientras yo estoy perdonando, estoy entrando en ese estado de liberación. Quiere decir que este no es un tema donde solamente alguien puede orar por ti y que seas libre, sino que debe haber un trabajo personal y continuo para que puedas experimentar esa verdadera libertad. Lo número 5 es que se debe tomar la decisión de olvidar por completo el pasado, aquello que ocasionó que la amargura viniera a tu vida. Por ejemplo, hablamos del rechazo. Si hubo una situación en la infancia, en la familia, en el colegio, en la universidad, que estuvo caracterizada constantemente por comportamientos de rechazo hacia tu vida, pues yo debo hacer que esos memoriales que se alojaron en mi mente, en mi corazón y que provocaron amargura sean olvidados, ¿sí? O que cuando lo recuerde, ya lo recuerde, no desde el dolor, no desde lo que provocó, sino desde el saber que hay ya esa libertad y esa sanidad. Entonces es importante olvidar. Una de las maneras de olvidar, porque alguien diría, bueno, pero ¿cómo olvido? O sea, no acordándome más. Ok,
A veces es muy difícil porque los recuerdos están ahí. Pero una de las maneras de olvidar es no hablando del suceso. Una de las maneras de olvidar es perdonando a esa persona, sanando esa situación. Una de las maneras de olvidar es no mencionando aquello, porque hay gente que constantemente habla de su pasado, que le gusta estar mencionando constantemente esa situación. Entonces una de las maneras de olvidar es no mencionar, no hablar, no conversar acerca de. A veces sucede mucho en las consejerías, ¿sabes? Que uno habla de la persona, está hablando con la persona de la situación, lo está llevando a la libertad, pero la persona sigue hablando de aquello que le ocasionó ese estado de amargura. Uno le está dando las estrategias y la persona dice, no, y es que también sucedió un día, y es que aparte de eso también en algún momento me pasó. O sea, está tan conectado con esa situación que sus oídos se cierran completamente a lo que le puede dar o lo que lo puede llevar a la libertad. Entonces necesito desvincularme. Eso no debe ser mi centro de atención. Hay otras cosas en las que yo me debo de enfocar y dejar de prestar atención a aquello que me causa amargura, y esa es una forma de olvidar. Número 6, empezar a involucrarse o a compartir con otras personas a través de actividades, reuniones familiares, con el fin de fortalecer los vínculos que te ocasionan paz, que te ocasionan momentos alegres, felices, ¿sí? Empezar a involucrarte, a compartir, y para ello obviamente te tienes que rodear de personas que también te brinden ese ambiente de alegría, ese ambiente de felicidad. En este caso también hay que evaluar nuestras relaciones interpersonales, porque a veces hay personas que dicen por ahí, alimentan la herida, envenenan más el corazón, argumentan más, y lo que necesitamos es rodearnos de ambientes contrarios a lo que es la amargura. Entonces busca espacios que te otorguen esa paz, esa libertad, que te lleve a desarrollar momentos y habilidades sociales donde puedas realmente disfrutar en plenitud una reunión o un momento. Número 7, una de las herramientas obviamente espirituales que deben ser el fundamento de toda liberación personal y que obviamente Dios nos brinda es el ayuno. No podemos dejar de lado el ayuno. El ayuno es un espacio donde todo lo que yo humanamente no puedo hacer o lo que otra persona no puede hacer por mí, a través del Espíritu, el Espíritu lo va a debilitar. Es como una manera de humillación y rendición para que Él haga la obra que corresponde hacer. ¿Y el ayuno hasta cuándo lo debo hacer? Hasta que logre esa verdadera libertad de esa cautividad. Número 8, otra herramienta que debe ser parte de nuestro estilo de vida, la oración. Oración continua donde a través de la comunión del Espíritu Santo vas a pedir al Espíritu que intervenga, que sane, que restaure cada área de tu alma. Es esa solicitud que le hacemos al Espíritu para que venga y ayude a arrancar aquello que tiene que ser arrancado de nuestro estado de amargura, que nos ayude, que nos enseñe, que traiga esa libertad, que traiga esa sanidad, esa restauración, y que nos permita disfrutar de cada momento que podemos tener con nuestras familiares o con las personas que nos rodean. Y por último, debemos buscar en Dios esa liberación. En Dios, que es congregándote, escuchando su palabra, entrando en tiempos de vigilias, entrando en tiempos de oración en su presencia, olvidándote de todo lo que te ocasiona la amargura y entrar en esa libertad, hacerte sensible ante la presencia de Dios, porque sabes algo, la amargura es uno de los impedimentos para tú sentir la presencia de Dios, porque a veces la persona está tan argumentada y tan llena de tantas cosas en su alma que no puede disfrutar de la presencia, que le impide entrar en la verdadera libertad cuando la presencia de Dios le está visitando. Entonces, aunque tú puedas estar allí y digas, no, pero es que no siento, no, pero es que siento que no puedo, no te resignes, no te frustres y no te detengas en el proceso de la libertad. Recuerda que Dios nos dio la capacidad para perseverar en todo lo que emprendamos. Ha sido un honor y una bendición poder compartir con ustedes este gran tiempo, y sabemos que en el poder de la palabra que ha llegado a tu vida, el Señor
traerá esa libertad y tú serás testigo de ello.